Hola, buen día. Bienvenidos sean como siempre hoy a esta emisión 239 de Política a la Mexicana, correspondiente a este viernes 4 de enero del 2018. Estamos pues ya a 2 días del Día de Reyes, de los muñecos y también a poco menos de un mes de la tamaliza en honor a esos muñecos. Así es que no se pongan todavía a dieta. Pero la bomba política de hoy la fabricación casera, política por supuesto, y la estalló la terrible Evita Cadena Sandoval. Evita Felicitas Cadena Sandoval, recuerdan ustedes, la diputada local de Morena, ex candidata a la alcaldía de Las Chuapas por Morena, que perdió todo, diputación y nominación, porque el mismo partido Morena le hizo su chamba después de que la mandaron a charolear, dijo ella siempre, para la campaña de López Obrador, y pues la acusaron de haber desprestigiado a ese partido, le hicieron, repetimos, su chamba y promovieron su desafuero por indigna, por no ser digna de pertenecer a ese paraíso terrenal que coordina y donde nada más los chicharrones que truenan son los del mesiánico Andrés Manuel López Obrador. Pero Evita, la terrible Cadena Sandoval, no se dio por vencida, siguió luchando en los tribunales correspondientes porque la acusaban de todo, vaya, y finalmente logró que un juez federal con asiento aquí en Coatzacoalcos sobreseyera el juicio, los juicios que se le seguían por falta de elementos, y la misma PGR, así como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, avalaron tal resolución, y hoy precisamente acudió Evita al Congreso del Estado para hacer entrega de la documentación donde se le exonera de todos esos cargos que le habría prefabricado Morena, cuando le echaron todos los códigos encima y toda la caballería pesada de ese partido político. Y pues resulta que hoy mismo el Congreso decidió, el Congreso estatal, por supuesto, que tenía que decidir así en fast track y a la velocidad del sonido, que el próximo jueves 11, Evita Felicitas Sandoval Cadena, la terrible, tomará posesión de como diputada local, ahora independiente, que esto es un decir, porque también ella, como otros, tanto de Morena como del PRI, se va al partido Acción Nacional del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares. Y pues saldrá ya la diputada de Morena, esta sí, su suplente, Águeda Salgado Castro, su comadre, por cierto, y profesora, pero que pues ya también le había dado la voltereta a la terrible Evita, porque tampoco era merecedora de su amistad, ni siquiera porque ella fue la que la recomendó para la suplencia. Pero es el caso que Evita, la terrible Cadena Sandoval, retorna al Congreso del Estado, y mientras que Morena pierde a un diputado más, una posición más en la 63, en la 64 legislatura estatal, y de 12, de 12 diputados que tenía, ya nada más le quedan 9, como decía aquella canción infantil, porque se le fueron Esteban Reyes, Sebastián Reyes, y también, como se recuerda, últimamente Julie Sheridan, que ahora flamante candidata del PANAL a la gubernatura del estado, también en combinación, coordinación y complicidad con el PAN de Miguel Ángel Yunes Linares. Así están las cosas en Morena, que sigue perdiendo gente, sigue perdiendo posiciones en el Congreso del Estado, y a ver cuál es la reacción que tienen, porque hasta este momento, según nos informa el compañero Jorge Velasco, no ha habido ninguna reacción, los dejó como hormigas pisadas, tanto a Rocío Nale como al mismo coordinador de Morena en el Congreso Estatal, Amado Cruz Malpica, y al dirigente estatal, Manuel Huerta Ladrón de Guevara,
que en el apellido lleva la fama, y vamos a esperar para ver ahora a quién culpan. Lógicamente, tiene nombre y apellido, Miguel Ángel Linares, le van a decir que les hizo la chamba, pero esto fue una decisión de los tribunales de la justicia federal, el fuero federal, que determinaron que no había elementos suficientes como para seguir manteniendo indiciada a Evita la Terrible Cadena Sandoval. Y por otro lado, la figura de don Fernando Gutiérrez Barrios, aquel hombre conocido y que nosotros bautizamos, rebautizamos como el policía político, cuando ya les comentábamos, vino como candidato a la gubernatura de Veracruz por el PRI, y también conocido como el caballero de la política, porque era un tipo que manejaba muy bien la mano izquierda y la mano derecha, pero cuidado, porque detrás, como decían, a Dios rogando y con el mazo dando, y otros también lo bautizaron como el hombre leyenda, porque ciertamente escribió muchas historias, pero historias que no enaltecerían a nadie. Él inició capitán retirado del ejército mexicano, entró a trabajar al gobierno federal como titular, llegó a ser titular de la siniestra Dirección Federal de Seguridad, a la que le achacan muchas situaciones que no, decíamos, no son para enaltecer a nadie, sobre todo en los regímenes de Gustavo Díaz Ordaz y de Luis Echeverría Álvarez, como la matanza de Tlatelolco, el 2 de octubre, que no se olvida, y en el caso de Echeverría, el halconazo del jueves de Corpus, y así como eso, otras historias que se van a narrar, fíjense ustedes, en una serie televisiva que van a elaborar, que van a filmar en Sociedad Televisa y Amazon, en donde la dirección estará a cargo de el laureado director Gabriel Ripstein, y el actor central será Daniel Jiménez Cacho. Y esto lo publica hoy el diario Reforma, en donde también se explica, se narra que, entre otras cosas, se van a hablar precisamente de muchos secretos que van a brotar de esa cloaca del poder absoluto, y donde Gutiérrez Barrios jugó un papel importante en situaciones de espionaje, contraespionaje, de inteligencia, y que, por ejemplo, también a él se le abona que fue quien descubrió el movimiento, el levantamiento que en México construyeron Fidel Castro, el Che Guevara, Camilo Cienfuegos y otros, para derrocar al entonces presidente cubano Fulgencio Batista, que era un títere del gobierno estadounidense, que tenía a Cuba, a La Habana principalmente, como el traspatio para las grandes encerronas en centros nocturnos, como el famoso bar Tropicana. Y después Gutiérrez Barrios, que era también, se dice, informante de la CIA estadounidense, después terminaría siendo gran amigo de Fidel Castro, e incluso se habla de que fue él quien habría cabildeado para el restablecimiento de las relaciones de México y nuestra hermana República de Cuba. Y también se habla, entre otras hazañas de Gutiérrez Barrios, de cómo encabezó como brazo ejecutor del sistema entonces las acciones de represión más terribles que recuerde la historia moderna de este México moderno. Y por el otro, también se recuerda, entre todas las historias que se va a narrar de represión oficial, el violento cierre del periódico Excelsior, entonces dirigido por el maestro Julio Scherer García, que en paz descanse, y como esas otras cuestiones que se van a develar al abrirse los telones y entretelones de la historia política mexicana, en donde Gutiérrez Barrios, dentro del terreno de la represión, jugó un papel más importante. De esto lo comentamos mañana en nuestra columna,
y donde decimos también que ojalá dentro de esa trama que van a hacer, pues incluyan su paso de 2 años como gobernador de Veracruz, a Gutiérrez Barrios, ya después de todo ese trabajo sucio que hizo y en los entretelones de la política mexicana, pues ya pidió que le dieran chance de hacer política, porque pues ya había aprendido mucho, y lo designaron director de CAPUFE, de Caminos y Puentes Federales de Ingreso. Y después de ahí salió para venir a contender por la gubernatura de Veracruz, y les comentábamos cómo entonces nosotros, columnistas de Diario del Istmo, publicamos que venía como candidato un policía político, y que envió a su después jefe de prensa, Edgar Hernández, que radica en Jalapa, y escribe una columna muy leída, muy autorizada, muy bien enterada, Línea Caliente. Lo mandó a platicar conmigo para que pues no le colgara yo ese San Benito que le decía, pues es que su carrera ha sido policíaca, y bueno, pues ahora viene a la política. Pero en fin, detalles como estos que decíamos que ojalá se recuerden en esta narración, no precisamente esto de policía político, sino otras acciones que hizo aquí en Veracruz, como la aprehensión, la fabricación de delitos a Cirilo Vázquez Lagunes, el ganadero aquel tan polémico, que en paz descanse también. Y luego don Fernando, de gobernador, pues se lo llevó por mano dura, se lo llevó Carlos Salinas de Gortari como secretario de Gobernación. Tuvo nada más 2 años aquí don Fernando, 86 a 88, y la gubernatura le encargó a su secretario general de gobierno en mala hora, Dante Delgado Ranauro, que en 4 años hizo cera y pabila del Estado con una malversación de aquellos tiempos de 450 millones de pesos de los viejos, y de ahí salió para comprar partido y para vivir él y toda su generación al cuerpo de rey, y no se los van a acabar, porque los ha multiplicado hoy con los recursos que les entrega el Instituto Nacional Electoral y los institutos estatales donde tiene presencia. La historia de don Fernando Gutiérrez Barrios se iniciaría las grabaciones en el mes de febrero, se anuncia, no se ha dicho el título, y tampoco cuándo empezará a transmitirse a través de Televisa, en sociedad con esta empresa fenómeno también de las ventas y de la mercadotecnia, Amazon. Pero decíamos, don Fernando, después de ser secretario de Gobernación, ya creyó don Fernando que podía ser presidente de la República, y empezó a moverse, empezó a amarrar con los grupos, incluso disidentes, grupos de la izquierda delirante, y en eso se sorprendió Carlos Salinas de Gortari, el presidente, y le pidió su renuncia, porque no estaba él en sus planes. Imagínense, como presidente, lo que hubiese hecho, se hubiese ido contra el mismo Salinas por todo lo que le sabía. Después vino la nominación de el malogrado Luis Donaldo Colosio Murrieta, al que asesinaron allá en Tijuana, y posteriormente a don Fernando lo hicieron senador pluri en esa elección de 1994, cuando precisamente jugó por la presidencia Ernesto Zedillo Ponce de León. Bueno, pues don Fernando ya como senador fue blanco directo, ya con esa apertura que ya se empezaba a vivir en el Congreso de la Unión y en otros frentes de la política nacional, pues empezó a ser bombardeado, porque se puso en la mesa de los debates la Comisión de la Verdad, establecer una Comisión de la Verdad para aclarar hechos como el del 2 de octubre de 1968. Don Fernando fue sometido a un bombardeo tremendo, y les platicamos también una situación, que el León no era como lo pintaban, porque desde tras bambalinas, decíamos, cuando operaba en la Dirección Federal de Seguridad,
pues parecía un hombre que efectivamente un temple extraordinario, pero cuando toma posesión como gobernador de Veracruz, ahí en el escenario del cine San José de Jalapa, ahí sobre Ávila Camacho, que lo arreglaron con un glamour extraordinario, como a él le gustaba las cosas, mucho lujo. Lo vimos a la hora de que se rindió protesta como gobernador de Veracruz, lo vimos y nos sorprendió cómo temblaba, le temblaba la mano así. Yo dije, bueno, ¿dónde está ese tipo mano dura que tras bambalinas precisamente pues ha golpeado a tanto político y no políticos, a disidentes, a políticos de la izquierda, de la derecha, que se iban contra el sistema? Pues ese era don Fernando. Entonces, esta situación de presión ahí en el Senado de la República le provocó, lo ablandaron demasiado, le provocó un infarto y lo llevaron a un hospital donde luego su hijo, recientemente, su hijo declaró sobre la muerte de su padre, porque ahí falleció. Le dijo que le había parecido un deceso muy extraño. O sea, puso en tela de duda que ese infarto lo hubiese matado ya en el hospital, porque dijo no era para tanto, le estaba reaccionando muy bien y de pronto les avisaron que había dejado de existir. También esto seguramente se va a abordar en esta trama televisiva que decíamos inicia la filmación el próximo mes de febrero, pero interesante que por fin se va a conocer a un Fernando Gutiérrez Barrios de carne y hueso, que lo que se sabe, pues ya, esto que le estoy comentando es apenas una mínima parte de la historia de este hombre leyenda, de este policía político, de este caballero de la política, que en paz descanse, y ya veremos, porque siempre fue parte, ha sido parte de la historia política, policíaca política de nuestro país. Y por Minatitlán, la única edil del nuevo ayuntamiento que preside Nicolás Reyes Álvarez de Morena, el único de los ediles que anda muy movido y todo, es Damara Gómez Morales. Ya saben ustedes quién es, la hija del potro y de la potra, la famosa potra Juana Isabel Morales Aguirre. Y Damara ya llevó prensa, fue a recorrer el Bomberos Protección Civil, que está dentro de sus comisiones, y hoy convocó a una rueda de prensa para informar cómo encuentra todas las comisiones que le asignaron, qué está haciendo y qué va a hacer, y de paso aprovechó para festejar a los compañeros periodistas minatitlecos en el Día Internacional del Periodista, válgase la redundancia, o del periodismo, y pues solamente se recomienda que no pierdan de vista en Minatitlán a la joven abogada Damara Gómez Morales, porque trae entre manos un gran proyecto que no tarda mucho y lo suelta, o por lo menos se está construyendo un futuro político promisorio, porque inquieta como su señora madre, y también con la asesoría de otro hombre joven político como es Sergio Uquí de Urdiana, pues le auguramos un gran futuro, porque hizo una campaña para la regiduría, de veras, que si la hubiese hecho así, Ciro Félix Porras, otro gallo le hubiese cantado al PRI, pero pues anduvieron en esa campaña, la planilla priista, anduvieron, como dicen, que andan los bueyes de mi compadre, jalando cada quien por su lado. Y permítame, por favor. Y hoy llegó a México, no llegó, lo trajeron más bien al ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, lo extraditado en calidad de extraditado desde Panamá, y aquí lo recibieron con un operativo de aquellos, porque fue trasladado a un penal federal, a un juzgado y penal federal de Ciudad Nezahualcóyotl, y pues el hombre por fin
perdió todos los amparos que había interpuesto para evitar esa extradición y ya está en México acusado de un rosario extraordinario de delitos cometidos allá en Quintana Roo, donde no solamente dispuso indebidamente de recursos públicos estatales y federales, sino también de bienes raíces, de terrenos que valen $1 millón y que él se los autovendió a través de prestanombres casi a precio de me lo llevo. Y otras hazañas que cometió en aquella entidad. Pero fíjense ustedes que ya es el segundo, según se informa, el segundo exgobernador mexicano que es extraditado desde Centroamérica. Primero lo fue pues nuestro pendón de vergüenza, no de orgullo, Javier Duarte de Ochoa, desde Guatemala para México, y ahora Roberto Borge. Y hay otro gobernador también preso, es gobernador, Guillermo Padres de El PAN y de Sonora, pero el que se lleva las palmas, otra raya más al tigre veracruzano, es Javier Duarte, al que le achacan un desvío de más de 46,000 millones de pesos, en tanto que Roberto Borge nada más le abonan unos 3,500 millones de pesos, y en tanto a Padres del PAN y de Sonora habría malversado unos 2,500 millones de pesos, pero pues también tienen otra situación, no solamente por desvíos, decíamos, como en el caso de Borge allá en Quintana Roo, donde se apropió de media entidad a través de prestanombres vendiendo propiedades del gobierno que no pagaron al precio que debían, y en otras incluso violando las leyes del medio ambiente y también atropellando esto y a otros propietarios. Incluso, fíjense ustedes a lo que llegaron, se apropiaron de hoteles y de grandes mansiones, demandando, prefabricándole juicios laborales a los propietarios con falsos trabajadores que importaban de otras entidades para establecer demandas laborales y perderlas ante los tribunales estatales correspondientes, y de ahí proceder al embargo para despojarlos de sus bienes. Esas y otras son las hazañas cometidas por Roberto Borge Angulo, que hoy llegó a México. Hoy ya va a dormir en un penal mexicano ubicado en el Estado de México, como Padres y Duarte duermen en el reclusorio norte de la Ciudad de México, porque pues como decía Javier Duarte cuando nos quería impresionar con la cuestión de la justicia y la aplicación de esta, que en Veracruz el que la hacía la pagaba, y pues ya lo vemos que sí, en su caso ya está pagando, y todavía hay quienes dicen que va a salir, no sabemos cómo, porque todos los cargos de que se le acusa están debidamente sustentados, y no podría suceder lo que acaba de pasar con la terrible Evita Cadena Sandoval, que contra todo lo que pudiera pensarse, va a cobrar vigencia política y legislativa a partir del próximo jueves 11, al sesionar el Cabildo y el Congreso Estatal, y de allá les tendremos informados puntualmente a través de nuestro compañero Jorge Velasco. Y la alianza PAN-PRD-MC, pues ya se repartieron también el pastel de los distritos veracruzanos, y mientras al Movimiento Ciudadano le tocaron 7 distritos, entre estos el urbano local de Coatzacoalcos. Al PRD le correspondieron 8, incluidos los de los sureños Acayucan, Cozoleacaque y Minatitlán, mientras que el PAN se lleva el resto de los distritos, incluido el rural
de Coatzacoalcos. Así está la negociación entre estos partidos, luego de que el MC anduvo ahí con que no iba, con que sí iba, porque Dante, pues claro, ambicionaba que le llegara Miguel Ángel Yunes Linares al precio y dijo que ya la historia aquella de cuando lo encarceló, que eso era ya historia y que no tenía por qué influir en esta nueva etapa de su vida política, porque claro, tiene todo lo que quiere, lo que quiso, aunque no lo merezca, pero pues así están las situaciones. Y por acá les comentamos ayer cómo los oportunos golpes de timón que está dando el alcalde de Morena, Víctor Manuel Carranza Rosaldo, precisamente para empezar, están empezando de cero, pero resulta que le habían minado el terreno sus propios asesores y amarrando navajas por aquí, por allá, como con el sindicato de empleados municipales que bien dirige el Saín Hidalgo Cruz, y ya por ahí ya se limaron asperezas y se están viendo también otros sectores y factores para no entorpecer el arranque de esta administración que ya bastante tiene con todos los pendientes que le heredó la administración que presidió Joaquín Caballero Rosiñol, y que decíamos, aunque dejó ahí un Judas entre los regidores del PRI, en la persona de su hombre de confianza de siempre, pues esto no le sirve tanto a Carranza Rosaldo para nivelar la situación. Y qué bueno, pero también ojalá entienda que con esos asesores como amigos, pues para qué quiere más enemigos. Esta es la verdad. Y en Minatitlán también hay algunos problemas, como en todos los municipios. Todo inicio es difícil, y más todavía cuando se encuentran con problemas que les dejaron sembrados, o que de mismo adentro hoy quienes llegaron con mentalidad revanchista pues están provocando inútil e indebidamente, porque primero que vean, conozcan el terreno y se pongan a resolver la problemática de cada municipio en todo lo que puedan en este arranque, y no llegar a complicar las cosas por esa sed de venganza y revanchismo, cuando que ya las campañas ya terminaron. Esto no es posible en política, porque tampoco deben olvidar que la política es de negociación y no de confrontación. Así es, y más cuando se está ya en el ejercicio del poder, donde no deben existir bajo ninguna circunstancia ni banderas, ni colores, ni ideologías políticas, porque el compromiso es con cada municipio, con cada estado y en su caso con cada país. Por hoy es todo, les agradecemos el favor de su compañía. Muchas gracias por su seguimiento que nos siguen dando. Problemas hay por ahí que nos bloquean, pero pues son los gajes y los riesgos del oficio que no nos van a frenar para seguir haciendo este periodismo por el que siempre hemos vivido y seguimos viviendo. Y Dios mediante, mañana estaremos por aquí en la emisión número 240 de Política a la Mexicana, pero si hay algo antes de interés que podamos compartir con ustedes, aquí estaremos. Soy Sebejara, su servidor, Carlos Velasco Jara.